tardes. Bienvenidos a un programa más del corazón a la conciencia. Soy Nelly Villanueva y estoy encantada de poder platicar con ustedes. Hoy con un tema muy interesante. Nuestra invitada está aquí en la Ciudad de México y es la licenciada María Isabel Uribe. María Isabel es licenciada en Pedagogía y es terapeuta en el tema que hoy vamos a tratar. Descodificación biológica original. Isabel Uribe es una mujer cálida, afectuosa, llena de amor y con una energía maravillosa. Tuve la oportunidad de conocerla en un curso. Para mí es un placer tenerla hoy como invitada en nuestro programa Del Corazón a la Conciencia. Ella, como dije anteriormente, nos va a hablar de la descodificación biológica original. Es terapeuta en este campo. También tiene un diplomado en cuerpo y conflictos biológicos. Y el tema que hoy nos va a tratar es una terapia para que todos estemos más conscientes del por qué tenemos algunos síntomas en las enfermedades. Isabel, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, Nelly. Pues un gusto también para mí estar aquí en tu programa. Gracias por la presentación. Eres una persona igualmente muy cálida, muy amable y qué bueno que este programa ayude a las personas a encontrar el mejor método para beneficiarse. Gracias. Efectivamente, uno de los objetivos de nuestro programa Del Corazón a la Conciencia es encontrar esa terapia, esa herramienta que en este momento vibre con nosotros y nos ayude a transitar este presente, este momento, este aquí y ahora con mayor facilidad. Dinos, Isabel, tú eres especialista en descodificación biológica original. Este diplomado tú lo obtuviste en el Instituto Ángeles Walder. Platícanos, ¿en qué consiste la descodificación biológica original y por qué es importante? ¿Cómo llegas tú a esta terapia? Claro que sí, Nelly. Pues mira, yo llego después de algunos episodios en mi vida en donde mis papás enferman, los dos, gravemente al mismo tiempo. Digo, ya venían con enfermedades anteriormente, pero ya en un proceso, digamos, terminal, los dos. Y pues sí, fueron momentos críticos, momentos estresantes, pero también de mucho aprendizaje. Y siempre andaba a mí la duda de, ¿y por qué pasa esto, no? Debe de haber una manera en que las personas no se desgasten tanto ante la enfermedad. Y bueno, pasó el tiempo y de repente encontré por ahí un video del Instituto Ángeles Walder donde hablaba de la descodificación y dije, eso me gusta, quiero investigar más allá. Y fue como llegué a la descodificación biológica. Este diplomado fue presencial, ahora lo están haciendo en línea, pero fue presencial aquí en la Ciudad de México y dura 2 años en los que vamos aprendiendo todo lo que es la descodificación y cómo acercarnos a los pacientes. ¿Y qué es la descodificación? Algo que acabas de señalar en tus frases anteriores, ese proceso que viviste de la enfermedad de tus padres, podías haberlo tomado solo como un proceso doloroso, pero algo que me llama la atención es que hiciste de ese proceso de dolor un proceso de enseñanza. Y eso es importante. Si hacemos de nuestros procesos, sean alegres, sean de dolor, si hacemos de cualquier proceso un proceso de enseñanza, estaremos siempre transitando
hacia mayor conciencia, hacia mayor presencia y hacia mayor esencia y contenido y visión de unicidad. Eso que acabas de señalar se me hace tan importante. El proceso de la enfermedad de tus padres en etapa terminal lo conviertes en un proceso de enseñanza. En los primeros minutos de este programa nos estás dando una gran enseñanza. Cualquier proceso puede ser para nosotros un proceso de enseñanza y un proceso que nos lleve a mayor conciencia. Después de que conoces este instituto y que sabes que tiene su sede aquí en México, porque es un instituto español, ¿verdad? Así es, sí. Su sede está en España y van a diferentes lugares a impartir el diplomado. Comienzas a tomar el diplomado. ¿Y cuál es el primer impacto cuando te encuentras con la biodecodificación? ¿Qué es esto? ¿Qué es y cómo impacta en nuestra vida? Claro. Bueno, la descodificación biológica es una terapia que se encarga de revisar los conflictos biológicos que ha vivido una persona para mejorar su salud. Esto es, estamos hablando puramente de biología. Quiere decir que en un momento dado, las personas sufrimos bioshocks, que le llamamos nosotros, conflictos biológicos, que se quedan impregnados en nuestro organismo y que a largo plazo, si eso no se soluciona, puede dar origen a un síntoma. El conflicto biológico genera un shock y este shock, al no solucionarte, me brinda un síntoma. ¿Es más o menos así? Sí, esto es, el conflicto biológico es el shock biológico, es lo mismo. Entonces, yo de repente estoy en una situación de estrés en la que tengo un bioshock y esto, si no se resuelve, va a generar un síntoma a largo plazo. Ok. Es una terapia breve y complementaria. No elimina ningún tratamiento médico, sino por el contrario, se trabaja a partir de un diagnóstico médico que nos traen las personas y es a partir de ese diagnóstico que nosotros empezamos a trabajar y elaborar hipótesis para ver cuál fue ese bioshock que vivió la persona y que le dio origen a ese síntoma. Ustedes trabajan, los terapeutas, con un diagnóstico médico e identifican el momento del shock. Así es. Y a las personas, a los pacientes, ¿cómo nos ayuda esta terapia? Claro que sí. Mira, lo que va a pasar con el paciente es que al darse cuenta cuál fue la emoción vivida, primero, al descodificar el síntoma, pues ya el síntoma no tiene razón de ser. Y lo que va a hacer con la persona, con el paciente, va a ser que ese paciente pueda vivir las situaciones de una manera diferente y pueda encontrar cuál fue la causa que originó ese síntoma. Entonces va a cambiar su vida de una forma totalmente, ¿no? Va a ser más consciente de lo que está viviendo y que si vive situaciones con determinado estrés, eso le va a originar un síntoma. Entonces, es importante que a partir de este aprendizaje y de este acompañamiento cambia la percepción de la persona. Ya no la ve la enfermedad como algo malo, sino como una situación que le está enseñando algo, ¿no? Ok. Al identificar el origen del shock, el paciente se vuelve consciente de aquello que lo originó. Así es. Tú veme corrigiendo, porque yo en realidad de biodecodificación conozco casi nada. La verdad es que casi nada, pero sí me interesa conocerlo y me interesa que nuestro público también conozca esta terapia.
platícanos en el caso concreto que viviste tú, en el caso de tus papás. ¿Cómo fuiste procesando esta situación de biodecodificación, de descodificación biológica original? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo empecé a estudiar ya después, ellos ya habían fallecido, pero me di cuenta cuáles fueron las situaciones que estaban viviendo para que llegaran a tener ese tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, mi papá sufría del corazón, tuvo 2 cirugías de corazón abierto, entonces, bueno, si eran situaciones, lo que me di cuenta ahí, que lo que él estaba viviendo eran situaciones relacionales que lo estaban llevando a tener ese síntoma, ¿no? Y por otro lado, en el caso específico de mi mamá, que tenía insuficiencia renal, pues también pude darme cuenta cómo estaba viviendo ella este miedo, esta situación, para que le originara esos síntomas. Como te dije hace rato, la parte activa que toma el paciente en su proceso de recuperación es darle un sentido a esa enfermedad. Lo que la descodificación biológica desea es ir al origen del síntoma y buscar en qué momento, como me lo dijiste hace rato, de la historia de la persona se ha vivido este estrés que llamamos bioshock y que originó el síntoma. Este bioshock tiene características muy importantes y muy específicas. No es cualquier estrés, ¿no? Como digamos, sino es un estrés, un bioshock es un momento, un segundo en que se vivió algo desde vivido en soledad, inesperado, dramático, agudo y sin solución aparente. Cuando este bioshock tiene estas características, es que se queda en nuestro cuerpo y va a originar un síntoma. Fíjate qué importante, no es cualquier estrés, es un estrés que sentimos, este bioshock lo sentimos que lo estamos viviendo en soledad. Así es. Sí, aunque estemos rodeados de muchas personas, en ese momento sentimos, no hay una solución, yo estoy aquí y es como, no hay, no lo puedo platicar, no lo puedo vivir en conjunto, yo solo lo estoy viviendo, ¿no? Uh-huh. Ok. Y esto aparece, por ejemplo, en familias. ¿Qué sucede cuando en una familia, por ejemplo, hay una enfermedad cardíaca entre el papá, el hijo y hasta el nieto? Okay. ¿O qué sucede cuando en familias hay una enfermedad de diabetes entre la tía, el tío, la mamá y el papá? ¿Son bioshock que se presentaron a toda la línea genética o a todo este grupo de personas? ¿Cómo es esto? Claro, muy interesante la pregunta porque ahí ya estamos hablando, ya se enfoca como que la familia tiene una forma de vivir las situaciones y eso es lo que se hereda, ¿sí? Cuando una familia... No se hereda la enfermedad. Fíjate que no se hereda la enfermedad. Se hereda, aprendemos de la familia a vivir una situación y este aprendizaje de cómo vivimos la situación conlleva una manifestación de enfermedad. Así es. Así es, en el caso, como comentabas, de una familia que dice que diabetes, ¿no? Tiene diabetes el papá, el hijo, y va así generacionalmente, lo que desde la descodificación se habla, que se viven las situaciones con oposición y resistencia. Entonces, cuando yo aprendo a vivir desde la oposición y la resistencia, lo que estoy generando es que mi páncreas esté disminuyendo su función y entonces pues voy a tener ahí alterado la función del páncreas, por lo tanto, como consecuencia se va a dar una diabetes. Uh-huh. ¿Y cómo podemos vivir desde la no resistencia? Esto es cuando ya llega el paciente y le hacemos ver que está viviendo desde ahí, es cambiar su percepción, ¿no? Entonces se descodifica ese punto
y entonces ya es que lo viva desde otra manera, ya no necesita vivir desde la oposición y la resistencia, porque ese momento ya pasó, quizá fue en la familia generaciones atrás, pero ese momento ya pasó, ya ahora ya no se necesita y lo puedes vivir desde otro punto de vista. Isabel, ¿y qué sucede cuando en una familia hay una enfermedad del hígado? El papá que nunca ha tomado tiene cirrosis. La mamá presenta un cuadro de hígado graso que no, y resulta que algunos miembros de la familia presentan enfermedad del hígado. Claro. ¿Cómo se puede descodificar biológicamente esta situación? Sí, cuando hablamos de situaciones en relación a síntomas del hígado, lo que estamos viviendo es que lo están viviendo desde la carencia. Tengo miedo a carecer de algo, ¿no? Entonces, ahí se trabajaría desde este punto de vista, hacerle ver a la persona en qué momento careciste de algo, y descodificar el síntoma. O sea, cada órgano me habla de una situación de shock. Si es el páncreas, es que opuse resistencia. Si es el hígado, es que tengo miedo a la carencia. Si son los pulmones. Ahí es miedo a la muerte, necesidad de libertad, de expandirme, podría ser también. Y dentro de los pulmones, pues cada uno de los órganos que lo compone tiene diferentes vivencias. A través de la terapia nos llevas a la vivencia específica que hizo que ese órgano comenzara a funcionar mal. Y cuando nos damos cuenta que esa vivencia pertenece al pasado y no al aquí y a la ahora, la descodificas. Así es. La persona se hace consciente de qué es lo que está pasando y ya no tiene razón de ser el síntoma porque ya entró en conciencia y ya expresó se debe de una necesidad que no se cubre en el momento. Entonces, yo tengo una necesidad de alimentación en un momento dado y si no se me cubre, entonces va a quedar ahí el bioshock, se va a hacer una necesidad descubierta hasta en el momento en que se descodifique, la necesidad ya queda cubierta y ya no tiene razón el síntoma. Muy bien. Dime, ¿esta terapia cuánto tiempo me lleva a descubrir? Aquí depende mucho del síntoma. Hay diferentes tipos de síntomas. Tenemos los síntomas físicos, los síntomas... Bien, estamos. Isabel, la pregunta era, nos fuimos poquito del aire. ¿Esta terapia cuánto tiempo me lleva a descubrir el estado de mi bioshock que ocasionó el síntoma? Es muy buena pregunta. Esta terapia es breve a comparación de otras terapias, a lo mejor psicológicas que pueden durar hasta años. Esta
Listo. Te preguntaba, Isabel, ¿cuáles son estos síntomas y si nos podrías dar un ejemplo de cada uno de ellos? Claro. Mira, el síntoma físico es yo llego con una molestia, donde el médico me diagnostica a la mejor gastritis y ese es mi síntoma físico, ¿no? Entonces, probablemente en una sesión, si se encuentra, se puede llegar a descodificar. Lo máximo pueden ser unas 4 sesiones, pero también es muy importante decir que el síntoma puede ser en la vida actual, podemos encontrar el BioShock en la vida actual, irnos a la etapa de la niñez. Si no se encuentra ahí, se puede llegar al momento del nacimiento, de la gestación o en todo ese proceso. Si no se encuentra, podemos ir hasta transgeneracional, ¿no? Más atrás en el árbol genealógico a buscar el síntoma, en el caso de que no se encontrara. Si es un síntoma, digamos, que en la vida actual, probablemente nos llevemos de 1 a 4 sesiones en encontrar cuál fue el motivo, desactivarlo y con eso tienes, ¿no? Digamos. Es realmente una terapia muy breve. Después, si vamos a un diagnóstico existencial, pues a lo mejor es, fíjate que yo tengo mucho miedo a hablar en público. Entonces estamos hablando de un síntoma existencial y nos vamos a ver en qué momento de tu vida se originó un BioShock que ahora está dando como resultado que tú tengas miedo a hablar en público, ¿no? Generalmente esos son en la etapa de la niñez, igual nos vamos hacia atrás y si no lo encontramos, pues nos podemos ir igual en qué etapa de la gestación o del nacimiento se pudo haber dado. Igual también pueden ser, te digo, de 4 sesiones o no son muy largas este tipo de terapias. Y después nos vamos a los... Perdón, sigue, por favor. ¿No? ¿Sí te escucho? ¿Una sesión cuánto más o menos dura, Isabel? Una sesión dura entre 1 hora y 1 hora y media de tiempo. Muy bien. Y esta es una pregunta. Por ejemplo, cuando un niño pequeño de más o menos 2 años, 3 años, se cae, se fractura. Este es un shock emocional y lo tienen que enyesar, deja de caminar. ¿Se originó ahí un shock emocional? Bueno, hay algo importante. Por ejemplo, desde la descodificación, que se basa en las leyes biológicas del Dr. Hammer, ahorita pasamos para allá, los accidentes no se descodificarían. En este caso sería como un accidente. Pero si nos vamos a que si hubo una fractura, es porque hubo una alteración en una osteoporosis en el hueso, y esa sí es una vivencia de desvalorización. Entonces, cuando hay atrofia en los huesos, en los músculos, en los ligamentos, lo que pasa es que estamos viviendo una situación de desvalorización y ya cuando es una desvalorización muy intensa, se llega a tener una fractura. Entonces nos podríamos ir a buscar qué situación de desvalorización está viviendo ese niño en relación con qué, ¿no? Es por eso que cada síntoma es muy específico de la persona. No podemos generalizar porque es muy específico. Y es importante decir que cuando los síntomas los tienen los niños, muchas veces la vivencia la están llevando los papás, ya, la mamá, cuando es muy pequeño el niño, hasta los 4 años, o puede ser el papá o la mamá ya de los 4 o 5 años hasta los 14 años. Entonces, el síntoma no es como del niño, sino puede ser reflejo de lo que se está viviendo en casa. Es muy interesante lo que nos está señalando, porque es más profundo de cómo lo estamos tratando. No solo es un reflejo porque estás aquí hablando de un accidente, estamos hablando de un accidente, estamos hablando de un periodo de tiempo que puede corresponder no específicamente a la pequeñita o al pequeñito,
sino a un contexto familiar y a quién, según la edad, sería referencia. Así es, Nelly. Sí, totalmente. Entonces confluyen muchos elementos en el proceso de la descodificación biológica original. No obedece solamente a que si es este órgano, es una situación de miedo, una situación de carencia, una situación de no contentamiento. Están involucrados muchos otros elementos para llegar a un proceso de descodificación biológica. Así es. Pero lo bueno de esto es que nos dices que es una terapia que puede ser tratada en 4 sesiones en algunos de los casos. Sí. Que las sesiones son de 1 hora a hora y media. ¿Y esto cómo se relaciona con el cuerpo y con los conflictos biológicos de lo que también tienes un diplomado? Pues es que, como te comentaba hace ratito, la descodificación se basa en la teoría del doctor Hammer, que es un médico alemán, y esa teoría es la nueva medicina germánica, en la cual estableció 5 leyes biológicas, ¿no? Entonces, los conflictos biológicos puramente hablamos de estas leyes biológicas, entonces es ir como más adentro y ser más concretos y específicos en encontrar el síntoma y qué es lo que lo está produciendo. Es como una especialización para buscar el síntoma. Ok, es irnos a esos espacios que estábamos hablando ahorita más profundos. ¿A quién le corresponde manejar esto? Así es. ¿Y a qué órgano? ¿A qué órgano y qué es lo que se está dando? Ya aquí es puramente biológico. Cuando hablamos del doctor Hammer, estamos puramente biología. Muy bien. ¿Y estas 5 leyes en qué consisten, Isabel? Bueno, pues la primera ley nos dice que antes de un síntoma tuvo que haber un conflicto biológico, que es lo que ya habíamos platicado anteriormente, ¿no? Y la segunda ley nos habla de que la enfermedad tiene un carácter bifásico, esto es, se da en 2 fases. Una fase, la primera, es la fase de estrés, donde hay ciertos síntomas. Algunas de las veces los síntomas ahí no son físicos, son más bien de estar pensando en algo y tengo aquí la situación. Y cuando se llega a resolver esa situación, entonces empieza la segunda fase de la enfermedad, en donde ya aparecen los síntomas, como los conocemos, de dolores en algunos órganos, fiebre, inflamación en algunos otros órganos. Entonces esa sería la segunda fase de la enfermedad y la segunda ley. La tercera ley nos va a hablar de cómo el doctor Hammer lo que descubrió es cómo se relaciona el cerebro con el órgano y la mente. Esto es... ¡Qué interesante! ¡Qué interesante eso! Sí, totalmente, porque él descubrió que cuando hay un bioshock se queda registrado en alguna parte del cerebro y es a partir de ahí que si no se soluciona va a empezar a afectar el órgano en la parte del cerebro que le corresponde a ese órgano. Y es por eso la verdad es muy interesante y es de ahí donde él empieza a establecer toda su teoría de por qué para cada órgano hay un sentir diferente y una necesidad diferente, dependiendo de cómo se viva. Y después hablamos de la tercera ley, que habla de las capas embrionarias. Esto es, todo ser humano se desarrolla a partir como embrión dentro de la gestación, se desarrolla a partir de capas embrionarias. Estas son, la primera capa embrionaria es el endodermo, donde se forman todos los órganos internos. Después tenemos el mesodermo,
donde se forman órganos intermedios. Y por último tenemos el ectodermo, en donde se forman los órganos que ya son los órganos exteriores, ¿no? Entonces, dependiendo de la capa en la que se encuentre el órgano, también va a ser el tipo de conflicto que se va a dar, porque a cada capa le corresponde una forma de vivirlo y una forma en la que las células del tejido de cada capa van a actuar. Por ejemplo, si estamos hablando del endodermo, que son órganos internos, estamos hablando que en una etapa de estrés vamos a hacer más función y más células, y es por eso que a veces se pueden llegar a dar los tumores, ¿no? Entonces, hay más multiplicación celular, pero esto se debe a una lógica biológica, ¿no? Nuestro cuerpo, como es muy sabio, lo que está haciendo es protegernos, ¿no? Y entonces, cuando te das cuenta de qué lógica biológica es la que está actuando, pues se desactiva ahí ese síntoma. Qué, qué interesante lo que nos acabas de señalar y qué sustentado en la biología, pero también, fíjate, es una manifestación física que está en el cerebro, que queda en el cerebro y que luego se manifiesta. Así es, sí, totalmente. Qué interesante cómo tenemos una huella que corresponde también al órgano y en el momento en el que éste se formó. Así es, sí, sí, Nelly, como lo dices. La verdad es que este médico, pues a partir de sus estudios, fue dando todas estas leyes y que son muy lógicas y comprobables, ¿no? Con la forma de vivirlo. Y la quinta ley, pues nos habla del sentido biológico. Esto es que ante una vivencia que no se puede expresar, se queda guardada y buscará salida a través de un síntoma, que era también parte de lo que veíamos en un principio. Cada que la persona tiene un síntoma, se puede preguntar así, ¿qué fue lo que vivió anteriormente que le está originando este síntoma? Y cada síntoma tiene una tonalidad específica dependiendo del órgano afectado, que para poderla desactivar hay que expresarlo. Como te digo, a partir de la terapia, uno llega a ver, bueno, cuál es el síntoma, busca qué es lo que lo pudo originar y se da un espacio para que la persona pueda expresar esa necesidad. Y es ahí donde la función del terapeuta en descodificación es preparar todas las condiciones para que la persona pueda abrirse a ese resentir, a esa vivencia que tuvo en un momento específico y a partir de ese momento pueda quedar desconectada la intensidad de lo que vivió y el síntoma pues ya no tiene motivo de estar. Por favor, vuelve a repetir esta quinta fase, porque ahí está, es como una conclusión de toda esta descodificación. Sí, decíamos que la quinta ley habla del sentido biológico. Esto es, una enfermedad, un síntoma, tiene un sentido biológico, no es capricho nada más porque sí, sino está dando. Por ejemplo, si hablamos de que tengo síntomas del estómago, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay una vivencia probablemente ahí de algo que no puedo digerir, ¿no? Entonces, algo que me está pasando que no lo puedo digerir, lo que va a empezar a actuar es nuestro estómago, donde va a ser más función, va a haber más ácido clorhídrico para poder disolver eso que no puedo digerir. Y el cuerpo, pues es muy sabio, pero no es muy inteligente, no sabe si a lo mejor es un alimento o en realidad es una vivencia, ¿no? Es algo únicamente que viví y que lo traigo aquí en la cabeza rumiando y que no lo puedo digerir porque no me gustó, pero el cuerpo, como sabio, pues no lo puedes digerir, pues va más función y hay más ácido para que lo puedas digerir. Y lo que va a provocar después, pues va a ser una úlcera gástrica. Pero el cuerpo
pues tiene una lógica biológica. Ok. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay una persona que recurrentemente se encuentra enferma de una baja de hemoglobina? ¿A qué se debe esto? Ok, ahí estamos hablando de una situación de desvalorización. Serían estos tejidos que están en la capa intermedia. Estamos hablando de glóbulos rojos, ¿no? Y entonces, ahí es como, ¿qué situación, podríamos preguntar, qué situación está viviendo la persona en donde no se siente valorada, en donde no se siente que está llevando a cabo bien ese programa, esa función quizá como padre, quizá en su trabajo, no lo sé, sería por ahí buscarle. Ok. El síntoma me va a llevar a identificar en qué momento se hizo el shock y en qué parte de mi órgano o de los órganos se encuentra esto, lo sacamos a la memoria, decimos que eso corresponde a una etapa al pasado y lo comenzamos a liberar. Así es, más o menos. Sí, sí, el síntoma me va a decir de qué órgano estamos hablando, vamos a buscar cuál es su lógica biológica y de ahí entramos en terapia y buscamos en qué momento de la historia de nuestra vida se dio, se trabaja, se libera esa necesidad que quedó ahí, se proporciona, se identifica cuál fue la necesidad y entonces ya es como se descodifica. Muy bien, muy bien. Muy interesante herramienta, muy valiosa, útil, esta descodificación biológica original que estudiaste, que te llevó 2 años trabajarlo y que la complementaste con tu diplomado de cuerpo y conflictos biológicos. Pero ahora dinos, Isabel, ¿dónde te podemos contactar? ¿Cuál es tu número telefónico donde nos podemos comunicar si queremos conocer más de esta herramienta o si queremos tener una sesión de descodificación biológica original? Ok, gracias Nelly. Pues mira, mi número telefónico es el 55 59 65 79 83 y ahí vía WhatsApp pueden mandar un mensajito solicitando una sesión de descodificación y el proceso es, el paciente solicita la sesión, yo les envío un cuestionario que resuelven para que el día de la sesión ya yo pueda abocarme a cuál es la situación en específico y este tipo de sesión puede ser presencial o puede ser en línea también ahora por todo esto de la pandemia, pues ya se trabaja en línea y es de la misma forma, los resultados son los mismos. Muy bien. Isabel, ¿nos quieres comentar algunos ejemplos específicos que has tratado y cómo se han resuelto? Sí, Nelly, mira, por ejemplo, ahora pues precisamente con lo de la pandemia, tuve el caso de una chica en que su esposo dio positivo al COVID, entonces ella tenía muchísimo miedo. Y entramos en este proceso de descodificación y lo que encontramos es una situación, fíjate qué curioso, porque cuando ella se entera que el esposo dio positivo, ella se desmaya y entonces que entró en pánico total. Y cuando empezamos en la terapia de descodificación, lo que encontramos fue que su bioshock había sido cuando estaba en la escuela, que había tenido que exponer y estaba al frente del grupo, lo cual le había dado pánico y terror estar frente al grupo, y que al volver a tener una vivencia de miedo, se activó ese conflicto. Sí, 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 son como muy Como puntuales. esta memoria brinca
y me genera una reacción. Claro, como ya lo viví, entonces se vuelve a dar la reacción y al encontrarlo, pues se desactiva y si cambian en el momento que se desactiva, hasta el rostro de la persona cambia, la respiración, se ve luego el cambio y lo notan las personas. Claro, porque a veces el rictus que mantiene tu cara obedece a N número de cosas que que se han estado imprimiendo energéticamente, biológicamente, de muchas maneras, y al desbloquearte esto, por supuesto que cambian las situaciones, cambian. Así es, así es. Otra que también recuerdo mucho es una situación en la que la persona tenía como alguna molestia en la tráquea, ¿no? En el esófago. Aquí. Entonces, entramos ahí en el resentir y la situación, digo, bueno, ¿qué es lo que no puedes tragar o que no puedes aceptar? Y la situación era que era una persona que por circunstancias tuvo que separarse de su pareja y tuvo que regresar a la casa de sus papás. Entonces no podía aceptar el volver a estar en casa de sus papás y entonces pues queda muy claro ahí cuál es el síntoma, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. ¿Nos podrías volver a repetir el teléfono donde nos podemos comunicar contigo, Isabel, para una terapia de descodificación biológica, por favor? Claro que sí, Nelly, es el 55 59 65 79 83. Muchas gracias. ¿Algo más que nos quisieras comentar sobre esta herramienta, sobre esta terapia? Pues la verdad es que es una terapia para mí muy valiosa, muy exacta, que me gustaría que se den la oportunidad de probar, porque la verdad es que va al origen y es muy rápida. Entonces, sí es ante una situación, creo que es una forma rápida de encontrar una solución ante un conflicto. Esto, una forma muy rápida, pero sustentada en algo científico para resolver un conflicto, resolver un síntoma y resolver una enfermedad, sin dejar el acompañamiento que podríamos tener o la supervisión con un médico. Esto fortalece y ayuda a que más rápido tengamos conciencia y transitemos para la solución de una enfermedad. Así es, totalmente, Nelly. Así es. Bien, Isabel, muchas gracias. Gracias por habernos acercado de esta manera tan tuya a la descodificación biológica original. Gracias por compartir esta terapia que es de gran utilidad para comprender en qué momento se originó un shock que hoy estamos viviendo como un malestar, pero que puede ser restaurado y sanado cuando se lleva a la conciencia, cuando se lleva al aquí y a la ahora, y cuando se lleva de una manera tan cálida con un acompañamiento de una terapeuta tan profesional como tú. Gracias. Gracias por compartir esto. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó y que nos va a escuchar en el futuro. Gracias porque nos has acercado a esta herramienta y estoy segura que va a haber gente que te va a hacer algunas preguntas y que te va a solicitar alguna consulta, porque si se puede hacer vía línea, pues es muy, muy interesante. Parece ser que tenemos una pregunta. Ok. Hay una persona que se llama Raúl Fregoso
y nos pregunta, siento un apego muy grande a una persona. ¿Se puede tratar esto? Así es, Nelly. Sí, también se pueden tratar el apego, es ver, bueno, en qué momento una necesidad para que se sintiera este apego y se puede tratar también sin ningún problema. Bien, Raúl, acabamos de escuchar a Isabel diciéndonos que sí es posible tratar los apegos y es posible llegar a la causa que origina esta dependencia, esta necesidad y tratarlo. Así es. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos en línea? Bien, Isabel, nuevamente mi agradecimiento por estar en este programa del corazón a la conciencia. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado. Gracias a nuestra invitada de este mediodía. Muchas gracias y los invito a que sigan viviendo desde el corazón a la conciencia. Excelente tarde. Gracias. Hasta el próximo martes a las 12 del día.